Jehová, en la casa de Dios. Ahí creceremos, ahí floreceremos. Así que si estamos plantados, vamos a ser inmovibles, no nos van a poder mover, porque estamos plantados en la casa del Señor. Así que una persona madura es una persona que permanece. Repite conmigo, permanece. Permanecer requiere de madurez. Inmadurez, Santiago lo define así: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Cómo es un hombre inmaduro, una mujer inmadura? Inconstante. Hoy dice sí y mañana dice no. Hoy busco a Dios y mañana ya no lo busco. Inmadurez. Un hombre maduro es: yo una cosa he demandado al Señor y esta buscaré. ¿Que esté dónde? En la casa de mi Dios. ¿Cuándo? Todos los días. Madurez, todos los días. Y no estoy hablando de una forma literal. Él está hablando de la presencia de Dios en su vida todos los días, que él pueda estar en la casa del Señor todos los días. Y una persona madura va a permanecer en las cosas del Señor. Vaya conmigo, por favor, si me acompaña, a Evangelio según San Juan, capítulo número 15. Los niños están en la planta baja y van a recibir una enseñanza similar sobre este tema. San Juan, capítulo número 15. Y he puesto por título al sermón: cortando lo que nos perjudica. Cortando lo que nos perjudica. Un hombre maduro, una mujer madura, va a saber discernir entre el bien y el mal, entre lo bueno y entre lo malo, entre lo que le beneficia y entre lo que le perjudica. Y un hombre maduro, una mujer madura, decide siempre en aquello que le va a beneficiar, no en lo que le perjudica. La Biblia dice que Dios ha puesto dos caminos: el camino del bien y el camino del mal. El camino del bien tiene que ver con la obediencia y el camino del mal tiene que ver con la desobediencia. Y en Deuteronomio dice la Escritura que debemos de tomar la obediencia, obedecer a Dios, porque de esa manera el bien de Dios, las bendiciones de Dios nos van a alcanzar. Así que una persona madura es una persona que sabe obedecer a Dios, escucha la voz de Dios, el consejo de Dios y lo obedece. Una persona inmadura escucha el consejo y no lo considera. ¿Está conmigo? Un adolescente le da un consejo y le dice: hijo, esto no está bien, esto no te va a ayudar, esto tú tienes que seguir una vida de esta manera, tú tienes que corregir esta área de tu vida. Y el adolescente, como adolece, muchas veces no toma el consejo y hace lo que él quiere. ¿Y qué es lo que pasa? Vienen las consecuencias. ¿Y qué es lo que le dice el padre maduro al hijo inmaduro? ¿Qué es lo que normalmente le dice? Te lo dije, yo ya te lo había dicho. Nuestro Padre Dios nos habla a través de su palabra y nos da sus consejos, nos corrige a través de su palabra. Y si nosotros tomamos el consejo, vamos a permanecer firmes. Si no tomamos el consejo, vamos a tropezar, vamos a cometer errores. Y entonces el Padre una y otra vez nos va a decir: te lo dije, pero ahí va mi mano, levántate una vez más. Y vuelve uno a cometer errores y Dios va una vez más y te lo dije, levántate una vez más. Si ya Dios nos dice algo en su palabra, todo lo que Él nos dice es para permanecer firmes, para madurar y para producir frutos. El dar frutos es determinante en la vida del cristiano. Nadie, siendo llamado cristiano, que no dé frutos, podrá entrar al reino de los cielos. Escuche bien. Pero es que yo creo en Dios y creo en Jesús. Sí, pero si tu vida no está produciendo frutos, no ha llegado a la madurez, difícilmente entrarás al reino de los cielos. Porque si estás en la inmadurez, esa inmadurez te sigue haciendo vivir una vida lejos de Dios, no cerca de Dios. Vaya conmigo a la Escritura y vamos a leer lo que Jesús le enseña a los discípulos a través de esta enseñanza que Él les da, y les dice en el verso número 1: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Déjeme comentarle algo. Lo voy a leer en una versión Nueva Traducción Viviente. La 60 dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. La Reina Valera 60 habla del pámpano. Yo quise leerlo en esta traducción porque es más entendible para algunas personas.
de hablar de la vid, que es el tronco, y las ramas. La vid es Cristo Jesús. Las ramas somos nosotros. Y el que viene a recoger el fruto es nuestro Dios, es el labrador, que es lo que está mencionando el Señor Jesús. Yo soy la vid verdadera. Ahora, tenga mucho cuidado. ¿Por qué Jesús tiene que decir yo soy la vid verdadera? Porque hay vides falsas. Hay vides que te invitan a ser parte de ella, y aunque estás en esa vid, los frutos que producen son frutos malos. Y me refiero a una vid que no es Cristo Jesús, pero tiene la apariencia de Jesús. La religiosidad que te lleva a decir estoy bien porque estoy cumpliendo con tal o cual cosa, pero sigues viviendo una vida fuera de la voluntad de Dios, fuera del consejo de Dios. Y esa vid si te unes a esa vid, vas a producir frutos, sí, pero no van a ser frutos buenos. La única manera de producir frutos buenos es estar en la vid verdadera, y esa se llama Cristo Jesús. Más adelante es donde viene la escritura y donde dice el Señor, separados de mí. Así que si no estamos unidos a Él, no podemos producir buen fruto. Si nos unimos a cualquier otra cosa, y ahorita lo voy a profundizar, los frutos se van a notar. Y vamos a darnos cuenta si estamos ya en la madurez o nos falta aún madurar para llegar a ese nivel donde Dios espera concedernos todo lo que le pidamos, todo lo que anhelemos, y que Él no lo pueda conceder. Nos conviene el poder llegar a una madurez. Nos conviene todo tipo de sacrificio que hagamos para llegar a ese nivel de una madurez espiritual y producir frutos, porque de esa manera Dios promete concedernos todo aquello que le pidamos. Y esto es algo sorprendente. Dios está diciendo, te voy a bendecir, te voy a prosperar por el simple hecho de que tú has decidido permanecer en mí. Tú has decidido seguirme, y a pesar de las dificultades de la vida cristiana, los altibajos, las caídas, las levantadas, tú has decidido seguir adelante y nada te ha detenido. Y eso te ha llevado a una madurez. Las pruebas que te hacen caer muchas veces, que te hacen sentir que ya no puedes más, que estás en un pozo de desesperación, pero aún en medio de la prueba tú dices, Señor, yo voy a seguir adelante. Dios viene y te saca del pozo y te dice, sigue adelante, para que sigas madurando. Todo problema en la vida nos lleva a un nuevo nivel de maduración. Eso quiere decir que el fruto que hemos de dar va a ser un fruto permanente, un fruto bueno. Vaya conmigo a la escritura. Dice el Señor en el verso 2, Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Aquí quisiera profundizar un poquito. Él dice, Él corta toda la rama que no produce. Entonces la vid es Cristo Jesús y tiene ramas, y vamos a pensar en la rama de la mano derecha y la rama de la mano izquierda. La mano derecha produce frutos, la mano izquierda no produce frutos. Lo que dice el Señor que va a ser el labrador antes de venir a recoger el fruto, o cuando viene a recoger el fruto y ve las ramas, si la rama de la izquierda no produce frutos, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice el Señor? La va a cortar. Pero si la rama de la derecha produce frutos, ¿qué va a hacer? ¿La corta? La recorta. Está produciendo frutos, pero también va a podar, es recortar. Yo no sé si usted en algún momento ha visto a alguien que poda un árbol, y normalmente va a podar aquello que está seco, que no está produciendo fruto, lo corta, y ese corte al tiempo produce. A veces tenemos que comprender que Dios nos va a llevar a un proceso de poda, de recortar en nuestra vida malos hábitos, recortar en nuestra vida aquellas cosas que nos perjudican. Aún puede haber relaciones que nos pueden alejar de Dios, y Dios hace que haya un recorte, una poda. ¿Para qué? Para que podamos llevar más fruto y lleguemos a esa madurez. A veces no lo entendemos, pero es parte del proceso de la madurez. Si produce fruto, van a venir situaciones difíciles a tu vida y vas a sentir sacrificio y dolor. No te preocupes, vas a dar más fruto.
Pero si no estás dando fruto, hay una preocupación. El Señor dice, será cortada, y no solamente eso, se secará y será echado en el fuego. Verso número 3. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les he dado. En el Reina 60 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿De qué manera Dios viene a hacer una poda en nuestra vida? Como iglesia, como persona en lo individual, ¿de qué manera viene y hace una poda? Dios hace una poda a través de su palabra. Su palabra es esa espada que viene y empieza a cortar. La palabra de Dios es el consejo de Dios y nos aconseja y nos dice, esto no por tu bien, esto sí por tu bien. Y cuando Él nos da el consejo, el que recibe el consejo y lo pone en práctica es sabio. Y entonces Dios prospera todo lo que esa persona hace. ¿Recuerdan? Yo menciono mucho este pasaje que habla la escritura en Josué, donde dice que si él medita en la palabra del Señor y se deleita en ella de día y de noche, entonces hará prosperar su camino y todo le saldrá bien. La palabra de Dios es lo que Dios usa para podar, para limpiarnos. Podar en el texto original tiene el mismo significado que limpiar. Cortar es limpiar, sacar lo sucio, quitar lo sucio, podar. Y todos en la vida necesitamos ser podados en algún área. A veces no queremos que Dios corte en nuestra vida algo de lo que ya tenemos y estamos acostumbrados. Pero el Señor, cuando llamaba a los discípulos, siempre cortaba algo de ellos. ¿Qué cortó en Mateo cuando lo llamó? El puesto que tenía. Era un banco de tributos, recaudador de impuestos. Sígueme. Y dejando eso, lo siguió. ¿Qué dejó Pedro y Juan? La barca y las redes. Dejando barca y redes, le siguieron. Ellos le siguieron y durante 3 años caminaron con Jesús. Y después de 3 años, Jesús, casi a los 3 años, Jesús les da esta enseñanza y les dice, es necesario que empiecen a dar frutos. Ya lo mencioné en otras semanas cuando el Señor les dice, es que ustedes no es posible que se sigan portando como niños cuando ya deben de ser maduros. No puedo seguir dándoles leche cuando ya deben de estar alimentándose de alimento sólido. Ustedes ya están para ser enviados y hablar a otros del reino de Dios y producir frutos. En este caso, cuando vemos aquí en San Juan 15 y dice, ustedes ya han sido podados y purificados, han sido limpiados por la palabra que os he dado o por la palabra que les di, es cada vez que recibimos la palabra, consciente o inconscientemente, estamos siendo limpiados. Porque quieras que no, esa palabra la escuchamos y al oír esa palabra, la Biblia dice que produce fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y al venir esa fe, entonces ya hay una convicción aquí de saber qué es bueno y qué es malo. Y tengo más oportunidad de decidir por lo bueno, aunque mi carne me diga que no deje eso, porque es algo que también la carne se deleita. Pero mi espíritu que Dios ha hecho morar en mí y que me lleva hacia la madurez, me lleva a ese varón perfecto creado según Dios, me va a decir, deja o haz según lo que Dios está pidiendo. Sigue diciendo, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. A partir de este momento, del versículo número 4, yo quisiera que ustedes notaran cómo Jesús les dice a los discípulos una y otra vez, permanezcan, permanezcan. Permanezcan. Permanecer es estar en un sitio como un árbol plantado y nada te mueve. Permanecer es estar en el mismo sitio siempre. Y cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús, recibimos a Cristo Jesús para que Él permaneciera con nosotros, en nosotros, para siempre. Nosotros tenemos que permanecer en Cristo temporalmente o siempre. Siempre. Una persona madura es cuando dice, yo he intentado permanecer en Cristo Jesús, pero la vida, el mundo me ha ido una y otra vez derribando, pero no me ha destruido. Me he levantado y sigo adelante. Y cuando llega el momento en que dice, nada ni nadie tomará mayor valor en mi vida,
más que mi Dios y mi Señor Jesús, en ese momento la persona está llegando a una madurez en lo que dice, pero también en lo que hace. Vaya conmigo, dice este pasaje, vaya y vea conmigo permanecer. Verso número 4. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. 2 veces permaneceré. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, nuevamente soy la vid verdadera. Ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí nada podrán hacer. Así que si permanecemos en Él, la regla común es que esa persona produzca fruto, y mucho fruto. Si no permanecemos en Él, el fruto va a ser escaso. Es más, puede estar el árbol frondoso, muy hermoso, su vida cristiana es hermosa, pero no hay frutos. ¿Se acuerdan cuando Jesús tenía hambre y pasó y estaba una higuera y estaba muy frondosa, llena de hojas verdes, y se acercó y buscó entre ella para ver si había fruto para tomar de ella y comer, y no halló fruto en la higuera, y maldijo la higuera? Y cuando ellos venían de regreso, se dieron cuenta que la higuera que Jesús maldijo estaba seca. Toda rama que no da fruto será cortada, será secada, se secará. ¿Y qué se hace con las ramas, con la leña, con todo lo que no produce? Se utiliza para hacer fuego y será lanzada al fuego. Esa higuera se secó. Jesús maldijo la higuera. Pero ¿era el plan de Jesús maldecir la higuera? Era una enseñanza. Era que ellos vieran que aunque se viera frondoso, lo importante era el fruto. Y si no había fruto, aunque haya sido un buen cristiano, pero si no hubo frutos, no te conozco. Tuve hambre, no me diste de comer. Tuve sed, no me diste de beber. Estuve enfermo, no me visitaste y lloraste por mí. Estoy hablando frutos. Y no solamente en lo que Jesús enseñó, sino en todo aquello que Dios nos pide que hagamos, y al hacerlo, eso es fruto. Por ejemplo, cuando usted viene a la iglesia, yo le pregunto, ¿usted está produciendo un fruto? Sí. Usted viene a la iglesia y está produciendo un fruto de arrepentimiento. Porque venimos a la iglesia a tener un encuentro con Dios, pero también para pedirle perdón por nuestros pecados. Venimos aquí porque necesitamos de Dios, reconocemos que somos faltos, que le hemos fallado, y al venir a la casa del Señor, dice la Escritura que si nos acercamos a Él, Él se acerca a nosotros, y si venimos con un corazón contrito y humillado y arrepentido, Él nos perdona. Así que venir a la casa del Señor produce un fruto. Vengo arrepentido por mis faltas que he cometido. ¿Y cuál es el fruto, hermanos? El perdón de nuestro pecado. Y nos vamos como limpios. ¿Qué fue lo que nos limpió? Venimos a la casa del Señor, y ¿qué fue lo que hicimos? Escuchar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos limpia? Dijo el Señor: vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he dado, por la palabra que os di. Entonces, la palabra de Dios nos limpia. Cuando venimos a la casa del Señor, nos limpia para dar fruto. ¿Hasta ahí estamos bien? Muy bien. Jesús sigue diciendo, si usted va conmigo, el que no permanece en mí, verso número 6, es desechado como una rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Versión Reina Valera 60. Verso número 7. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Note una diferencia aquí muy grande. Jesús dice, si permanecen en mí, con Él, si permanecen en mí, caminando con Él, pero añade diciendo, y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Cuán importante es la palabra de Dios en la vida del creyente? ¿Es de vida o muerte? La Biblia dice, ¿os parece que en ella está la vida eterna? Yo le digo, aquí está la vida eterna. Si usted recibe el consejo, tiene la vida. Si usted no recibe el consejo, la misma palabra
es la que nos condena. Pero cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, Él pone en nosotros un deseo, un anhelo de poder conocer a Dios a través de su palabra. De alguna forma, Dios se revela a nosotros en diferentes manifestaciones para enseñarnos que Él es Dios y que está con nosotros. Decía el hermano Lalo en el primer canto, cuando estuvieron ministrando, hablaba acerca de querer conocer al Señor. Y le voy a decir algo. A veces pensamos que ya conocemos al Señor por los años que tenemos en el Evangelio. Yo tengo 40 años en el Evangelio y todavía sigo conociendo a mi Señor. Todavía me sorprende las formas en las que Él trabaja conmigo y la forma en la que Él lleva a su iglesia a cumplir su propósito. Todavía no alcanzo a conocer a Dios en su totalidad. Lo conozco, pero quiero conocerle más. Y para conocerle más, yo tengo que negarme a lo que yo quiero, a mi voluntad, y empezar a obedecerlo, a hacer su voluntad. Dice este pasaje que acabo de leer: si nosotros permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros, podemos pedir lo que queramos, y dice ahí, y le será concedido. ¿Qué es lo que tú quisieras que Dios te concediera esta mañana? Yo creo que todos tenemos una necesidad. Una necesidad tal vez, en algunos casos, tal vez muy difícil. Pero aquí dice y es muy claro: si tú permaneces y las palabras de Dios permanecen en ti, puedes pedir lo que tú quieras y le será concedido. Señor, lo que yo quiera, le voy a explicar. A veces suena como un contraste. O hago y pido como yo quiero, lo que yo quiero, o pido lo que Dios quiera. Es que cuando las palabras de Dios permanecen en ti, Cristo permanece en ti y tú permaneces en Él. Pero si las palabras de Dios no permanecen en ti, vas a pedir como tú quieres, no considerando el consejo de Dios. Pero si la palabra de Dios permanece en ti, cuando tú oras, vas a pedir no como tú quieres, sino considerando el consejo de Dios. Y lo que tú quieres, considerando la voluntad de Dios, Dios te la va a conceder. Dios no concede necedades. Dios no te va a conceder algo que va fuera del propósito de Dios en tu vida. Dios va a ver tu vida y va a decir: por cuanto tú has escuchado mi voz y has recibido el consejo y estás viviendo la vida en base a ese consejo, lo que me estás pidiendo te lo voy a conceder. Es algo que tú quieres, pero me estás hablando en tu oración en base a la palabra. Y la Biblia dice que al recibir el consejo de la palabra del Señor y caminar con ese consejo, la voluntad de Dios, Él nos concederá lo que queramos. Una vez un joven me dijo: pastor, entonces yo le puedo pedir al Señor un carro nuevo. Un carro nuevo no es nada. Pídele con fe, no dudando nada, y no te va a dar el carro, te va a dar hasta el chofer. Siempre y cuando tú le digas al Señor: tu palabra dice, Señor, que nunca he visto a un justo desamparado, ni a uno de tus hijos que ande caminando o ande en el metro o en el camión. No habla literalmente en cuanto a la condición en la que nos encontramos. Está diciendo: si tú consideras la palabra del Señor, cuando tú le estás pidiendo al Señor, estás guardando esa palabra, permanece en ti y Dios va a tomar en cuenta su palabra para darte lo que tú anhelas. A veces entender que una persona madura no va a pedir un carro. Una persona inmadura va a pedir un carro. ¿Por qué lo digo? Porque una persona madura, lo primero que va a pedir es tener sabiduría para poder tomar buenas decisiones en la vida. Y si tiene esa sabiduría para tomar buenas decisiones en la vida y discernir entre lo bueno y lo malo, hermanos, ya la hizo. No es un carro, es casa, es riqueza, es todo lo que anheles en todas las áreas, porque pediste sabiduría. ¿Recuerdan a Salomón? Dios, pero eso se iba a acabar. Pero cuando él pide sabiduría, él no pide aquello, está pidiendo: Señor, dame sabiduría para poder decidir entre lo bueno y lo malo. En otras palabras, para agradarte. No decidir algo que te desagrade. Y dice la Escritura que Dios le concedió a Salomón lo que pidió. Si tú le pides a Dios guardando su palabra en tu corazón, permaneciendo esta palabra en tu corazón, créeme, Dios
te va a bendecir abundantemente. Hay una porción en la Escritura, déjame ver si te la puedo compartir. Si vaya conmigo, por favor, a San Juan, capítulo 2, Primera de Juan, capítulo 2, verso 15. Hablamos de la madurez del creyente, hablamos de la madurez de una congregación, de un cuerpo de Cristo. Y cuando una persona es madura, pide sabiamente. Cuando una persona es inmadura, pide imprudentemente. Un adolescente, si le dice a su papá, pídeme lo que quieras, hijo, ¿qué quieres? ¿Qué le va a pedir un adolescente a su papá? ¿Un carro? ¿Qué más? ¿A sus adolescentes por ahí? ¿Qué le pediría a su adolescente, hermano? ¿Un Xbox? ¿Una pantalla grande? ¿Una computadora? Usted como maduro, el padre le dice, pídeme lo que quieras, ¿usted qué le pediría? ¿El carro es la prioridad? ¿Verdad que hay otras prioridades? Por ejemplo, Miriam, ¿tú qué pedirías? ¿Te aseguro que aunque tienes muchas necesidades, muchas áreas en tu vida donde necesitas ayuda, en este momento tú pedirías a Dios sabiduría para poder seguir orientando a tus hijos y llevándolos por el buen camino y que logren sus metas? O sea, Señor, dame recursos económicos para ya no estar batallando. Y te puedo dar los recursos económicos, pero si la otra área no se atiende, ¿de qué sirve ganar todo el dinero del mundo si se pierde tu alma o se pierden tus hijos? Sabiduría. Hermana Marta, ¿usted qué pediría? ¿Un carro? ¿Un Xbox? ¿Una pantalla? No. ¿Usted qué pediría en este momento? Que Dios sane a mi hija. Que no me importa nada. No quiero saber de nada. Quiero ver a mi hija sana. Madurez. Va a pensar en aquellas cosas que toman una prioridad. Una persona madura va a poner a Dios siempre como una prioridad. Separados de mí, nada podéis hacer. Ahora, dice este pasaje, 1 Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Puedes pedir muchas cosas que el mundo ofrece, pero el Señor dice, no ames al mundo ni lo que el mundo ofrece. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre. ¿De dónde provienen? Del mundo. Y el mundo pasa, repita conmigo, el mundo pasa. Y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. ¿Qué tenemos que hacer para poder permanecer? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, entonces van a poder pedir todo lo que quieran y se les será concedido. Una de las cosas que nos habla este pasaje de 1 de Juan es que el mundo va a pasar con todo lo que podamos obtener y todo lo que podamos recibir y los deseos y todo lo que vayamos a disfrutar. Eso pasa, es pasajero, pero hay algo eterno que no es pasajero ni temporal, es permanente, que es la vida eterna. Dice este pasaje, todo va a pasar, todo va a tener un tiempo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si consideras la voluntad de Dios, el consejo de Dios, vas a permanecer para siempre. La Escritura también dice, el cielo y la tierra, pero mi palabra no pasará. Así que es importante leer la palabra del Señor, hermanos. Si tú no tomas un tiempo para recibir el consejo de Dios, suficiente para llegar a una madurez, difícilmente saldrás de la inmadurez. Cuando vienes a la iglesia, tú recibes un tiempo que el pastor te comparte la palabra del Señor, el consejo de Dios. Pero todos los días, recuerde el pasaje de Josué, ¿cuándo debe de meditar en el consejo de Dios? De día y de noche, para hacer conforme a lo que en él está escrito todos los días. Y solamente así Dios dice, voy a concederte lo que me pides, te voy a prosperar, te voy a librar, te voy a proteger. Si haces eso, recibes el consejo, yo estaré contigo y te libraré y te proveeré
y te sanaré. En todas las áreas, lo que tú le pidas, de acuerdo a su palabra, Él dice que lo va a hacer. Y déjame decir también esto. Cuando tú le dices al Señor, declarando la palabra en tu oración, estás clamando con fe. Porque la palabra de Dios produce fe. Y cuando tú la declaras en tu oración, le estás diciendo: yo creo en tu palabra, Señor. Tú dijiste, Señor, y sé que lo vas a hacer. Y no he visto, Señor, jamás a alguien defraudado por ti, Señor. Tú siempre has cumplido tu palabra es verdad. Y cuando tú le pides al Señor, llega el momento en que Dios te concede lo que le pediste, cuando pensabas que no ibas a ver el favor de Dios sobre tu vida. Pero cuando lo ves, tú dices: ahora conozco y reconozco que de oídas te había oído, solamente por lo que escuchaba, por la palabra, pero ahora mis ojos te ven. ¿Qué es lo que podemos ver? Es la manifestación de Dios obrando en aquello que pedimos, y nuestra fe se hace más fuerte, somos más maduros. Vaya conmigo, si me acompaña nuevamente, a San Juan capítulo número 15. Sigue diciendo acerca de permanecer, verso número 8. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Esto le da mucha gloria al Padre. Cuando damos fruto, Dios se glorifica. Todo lo que tú hagas y que sea bueno es para la gloria de Dios. Y dice en el verso 9 el Señor: yo los he amado a ustedes, tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Hace un cambio total, drástico, de permanecer en Él y que sus palabras permanezcan también en nosotros. Y ahora dice: permanezcan en mi amor. El fruto más importante, hermanos, en la vida de un creyente maduro es aquel que aprende a amar. Y cuando uno aprende a amar como Él nos ha amado, dio su vida por nosotros, es darlo todo. Amar es entregarse, darlo todo. ¿Cuánto amas a tu hijo, a tu hija? Cualquiera de los hijos que tengas o hijas que tengas, ¿cuánto los amas? Mucho. ¿Qué darías por tu hijo para salvarlo? ¿Tu vida la podrías dar para salvar a tu hijo? Sí. Eso es el amor que Dios espera. Vuelvo a leer: yo los he amado de esa manera a ustedes, tanto como el Padre ya me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Permanecer en el amor de Dios implica que estamos dispuestos a darlo todo. Todo es todo. ¿Me amas? Sí, Señor, te amo. Bueno, te voy a pedir que hagas esto. Si lo haces, me estás demostrando que me amas. Si guardas mis mandamientos, me estás demostrando que me amas. Si recibes el consejo, me estás demostrando que me amas. Si no lo haces, inmadurez, no me estás demostrando que me amas. Cuando tú llegues a este nivel, entonces yo voy a ver en ti una madurez, que permaneces en mi amor, permaneces en mi palabra, permaneces en mí, y no va a haber opción. Dios va a sacarte de ese nivel y te lleva a otro nivel de madurez, y recibes lo que tanto habías esperado por años. Por años. Tú puedes seguir siendo inmaduro aunque tengas 60 años. Hay hijos que tienen la mayoría de edad son 18 años, y dicen ellos: ya tengo 18, ya soy independiente. Pero todavía no es maduro. Sigue dependiendo de papá y mamá. Cuando el hijo a los 18 años dice: pues ya llegué a mi mayoría de edad, papá, mamá, quiero seguir estudiando, pero quiero también trabajar medio tiempo. Y de ese trabajo, papá, mamá, yo quiero apoyarles. No, hijo, no nos hace falta para ti. No. Ustedes me han dado mucho, ahora yo quiero honrarlos. Porque la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Y qué promesa hay? Para que te vaya bien y tus días se alarguen sobre esta tierra. Papá, mamá, yo quiero honrarlos porque quiero que me vaya bien. Ustedes me han dado todo, pero ahora yo necesito que Dios
me dé todo lo que necesito para alcanzar mis sueños y mis metas. Y Dios logra que ese joven que actuó con madurez alcance sus metas y sus sueños. Pero también hay jóvenes inmaduros que llegan a los 20, a los 30 años y no quieren salir de su inmadurez. Quieren seguir dependiendo de papá y de mamá, porque es cómodo. La inmadurez tiene que ver con irresponsabilidad. La madurez tiene que ver con responsabilidad. Dile al que está a tu lado, sé responsable. Y cuando digo ser responsable es, tú ya sabes lo que tienes que hacer, ya tienes la edad para ser responsable. Empieza a madurar, a actuar maduramente. Una esposa madura le va a decir a su esposo cuando llegue y le dice a su esposo, ¿sabes qué? No me fue bien en el trabajo y pues tenemos que ajustar el cinturón. ¿Sabe lo que es ajustar el cinturón? ¿Sabe lo que es ajustar el cinturón? Es contentarse ahora que no va a haber porque no le fue bien en el trabajo. Es seguir actuando como si tuviera el sueldo que estuvo recibiendo completo en su momento, y que eso a una mujer la hace feliz. Se le nota a una mujer cuando recibe la raya de su marido. Hasta brinca, baila, algo sucede en ellas, pero se sienten felices. Pero que le diga, esta semana no nos fue muy bien y no va a haber, como que el gozo se va, como que se encaja la cara y dice, ¿cómo que no va a haber? ¿Y cómo le vamos a hacer? Esposa inmadura. En su momento dijo, te amaré cualquiera que sea nuestra situación, sea que haya pobreza o haya riqueza. Le está diciendo, sea que te vaya bien o te vaya mal, yo voy a estar contigo. ¿Te fue mal? No te preocupes, viejito. Ahí tengo un guardadito. Y cuando una esposa saca el guardadito para ayudar a su marido, mujer madura. Mujer que dice, yo te saco adelante. ¿Cómo se siente el marido cuando la mujer dice, yo pago? ¿Le ha tocado? ¿Le ha tocado a usted decir a su marido, no, viejito, yo pago? Mujer madura. Mujer inmadura, pues ¿con qué quieres que pague? Si no me das, apenas nos alcanza. Madurez, responsabilidad. Inmadurez, irresponsabilidad. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Muy bien. Jesús dice, permanezcan en mi amor. El amor todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera, no es egoísta, no es vanidoso. Un amor verdadero, el amor de Dios, va a hacer que tu vida salga adelante, cualquiera que sea la situación. El amor todo lo sufre, todo lo soporta, pero sobre todo, el amor nunca, nunca, nunca deja de ser. Permanece. Vaya conmigo a la palabra, por favor. Le voy a llevar a 1 Corintios capítulo 13, verso 13. 1 Corintios capítulo 13, verso 13. Y ahora permanecen ¿qué? La fe, la esperanza y el amor. Estos tres frutos son buenos, pero ¿cuál es el mayor de ellos? El amor. Una persona madura es una persona que ha aprendido ya a amar, cualquiera que sean las circunstancias. Voy a traer a la memoria una situación de una persona que conozco, amigo mío, que en el pasado decidió buscar a Dios y le creyó a Dios y dijo, Señor, si tú, Señor, me bendices en esta área, yo prometo hacer esto. Y lo empezó a hacer. ¿Y qué creen que Dios hizo con él? Lo empezó a bendecir y lo empezó a prosperar, tal y como dice la Escritura. Todo iba muy bien y de repente vino una situación de crisis. Y esa situación de crisis implicaba, si era necesario para salir adelante de esa situación, venderlo todo.
vender la casa, aunque perdamos la casa, aunque perdamos el carro, aunque nos quedemos sin nada. Lo importante es salir de esto. Y yo recuerdo cuando me platicó esa situación, que su esposa madura. Yo volteaba y dije, pues va a perder su casa, todo lo que les ha costado. Yo quiero que mi esposo salga adelante y todo, si es necesario, lo vamos a vender para salir adelante. ¿Y qué hicieron? Se pusieron a orar a Dios, se encomendaron a Dios. ¿Y qué creen que hizo Dios? Permanecieron en su fe, en su confianza en Dios. ¿Qué creen que hizo Dios? Los sacó de la crisis, los libró de la situación y no perdieron ni casa, ni nada perdieron. Al contrario, después vinieron tiempos de más bendición. ¿Por qué? Porque aprendieron a permanecer en Dios. Y la palabra de Dios permaneció en ellos. Y declaraban confiando en Dios, y Dios cumple su palabra. Pídeme lo que quieras, yo te lo doy. Pero tienes que aprender. Aunque sea una situación de crisis, voy a poner el ejemplo que dije ahorita real, al caso de Abraham. Abraham era muy bendecido por Dios, le concedió un hijo, y llega un momento en que Dios le dice, dame a tu único hijo en sacrificio. ¿Y qué dijo Abraham? Señor, aquí está. Vamos a ofrecer ese sacrificio porque Dios lo está pidiendo. Pero es tu hijo, sí, es mi hijo. Pero antes de subir a la montaña, le dijo a su hijo, hijo, Dios proveerá para el sacrificio. Y estando ya listo para el sacrificio, Dios proveyó. Eso es, hermanos, permanecer en Jesús. Dios es amor, permanecer en el amor y estar dispuesto a darlo todo por amor. ¿Por amor a quién? Por amor a Dios, por amor a nuestro Señor y por amor a mí mismo. Porque cuando yo aprendo a amarme, aprendo a amar a los demás. Aprendo a amar a mis hijos y aprendo a darlo todo. Vaya conmigo, por favor. Proverbios 19:20. Proverbios 19:20. A veces no entendemos por qué Dios tiene que hablarnos a través de su palabra y darnos el consejo y corregirnos en algún área. Pero no es otra cosa que Dios, que conoce toda nuestra vida. Él conoce desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y conoce todo pensamiento y toda intención de ¿qué? Del corazón. Dios nos conoce a la perfección. Antes de que nosotros decidamos algo, Él ya sabe hacia dónde estamos siendo influenciados. Y nos habla y nos aconseja y nos dice, alto, cuidado, haz esto, no lo hagas. Y la palabra de Dios siempre llega en el momento propicio. El consejo de Dios llega en el momento adecuado. Este pasaje, hablando Salomón, el sabio Salomón, un consejo de un hombre sabio, sabiduría de Dios a través de este hombre, dice lo siguiente: escucha el consejo y recibe ¿qué? La corrección, para que seas sabio. ¿Cuándo? En tu vejez. ¿A quién le gusta que lo corrijan? A nadie. Pero cuando tú aprendes a recibir las correcciones, eres sabio. Y vas a llegar a viejo y vas a seguir siendo sabio. ¿Cuántos han estado viendo las transmisiones en la mañana, las reflexiones de 10 minutos que estamos compartiendo? Están en Facebook y están en YouTube. Si las estás viendo, te vas a dar cuenta de algo. Son breves reflexiones que estamos compartiendo, pero en cada una de ellas hay una palabra que nos lleva a reflexionar en aquello que tenemos que corregir o hacer. Y cuando tú pones la palabra del Señor como un principio en tu vida, desde que inicia el día, te va a hacer sabio. En esas transmisiones hubo una persona que me hizo un comentario y me dijo: Pastor Sergio, todo está excelente, se ve muy bien y van muy bien, pero el micrófono que está usando como que lo hace ver pasado de moda. Es un micrófono inalámbrico de hace como 10 años, pero funciona a la perfección. Podría usar uno de solapa y creo que saber mejor. Una persona inmadura, ¿qué tiene? Usted me va a andar diciendo a mí lo que yo debo de hacer, pues, y a mí me gusta, es más, yo así me siento a gusto. ¿Qué?
yo no voy a estar gastando en otras cosas. Una persona madura, lo voy a considerar, tiene mucha razón, y en la primera oportunidad cambio el micrófono. ¿Para qué? Porque es un consejo que me están dando, y el que recibe el consejo de algo que se tiene que corregir hace esa persona sabia. Pero mire lo que sigue diciendo: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Dios permanecerá. Yo puedo pensar, hacer muchas cosas, pero siempre que yo piense considerando el consejo de Dios, el que Dios me está dando a través de alguna persona, a través de algún miembro de Cristo, lo que Dios ponga en el corazón de alguien para mi bien, aunque sea algo que me corrija, yo tengo que considerarlo. En la multitud de consejeros hay sabiduría. Y yo le voy a decir algo: recibe el consejo de esta mañana. Recibe este consejo, por favor. Lo único que deseo en su vida es que al momento que reciba el consejo y es corregido o corregida en algún área, y usted empieza a quitar lo que le perjudica, a cortar lo que le perjudica, Dios va a empezar a dar mucho fruto a través de su vida y le va a prosperar. A veces las cosas no se dan porque no hemos permitido que Dios nos pode, que Dios corte o recorte lo que no está produciendo lo que agrada a Dios. ¿Está conmigo? Voy a terminar con estos dos pasajes. Primera de Juan, capítulo 4, verso 15. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Solamente confesando que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Puedes decirle a la persona que está a tu lado, te amo? Muy bien, mire, muy bien. Le vuelve a decir te amo, pero no nada más así te amo. ¿Le da un abrazo? Algunos así como que, dele el abrazo otra vez y dígale te amo. Sí. Allá como que le piensa y dice, ¿cómo que le voy a decir? Yo, ¿cómo le hago? Muy bien, Mauricio. Pregunto, ¿se siente igual decirle te amo a demostrarle que le ama con un abrazo? ¿Verdad que se siente diferente? Se siente algo. Pedro, ¿me amas? Te amo. Ya sabes, papá, que te amo, hombre. Hijo, ya sabes que te amo. A veces no necesita escuchar que te ama o que le amas. Está esperando un abrazo. Y un abrazo habla más que muchas palabras. La acción es lo que determina el fruto. El fruto no es que lo digas. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Y termino con este pasaje. Vaya conmigo, por favor. Gálatas capítulo 5, verso 16. ¿Cuántos de aquí hemos aprendido a amar? ¿Puedes decir amén los que han aprendido a amar? No se escuchó. ¿Cuántos hemos aprendido a amar? Amén. Ahí le va. Este pasaje que vamos a leer es una autoevaluación de amor. Ahí usted se va a dar cuenta si ama o todavía le falta madurar para amar, como Dios quiere que amemos, ¿eh? Imagínense que el Señor, al vernos con nuestros errores o nuestras actitudes equivocadas o decisiones equivocadas, Él nos tratara no conforme al Espíritu de Dios, Espíritu de amor, porque Él aborrece el pecado, pero ama al pecador. ¿Me explico? Aborrece nuestros errores, en lo que nos perjudica, nos hace daño, pero nos ama a nosotros. Entonces Él va a actuar en contra de lo que nos perjudica, porque nos ama. ¿Y qué va a hacer Dios? Va a hacer que seamos podados o cortados o recortados en las áreas que necesitamos producir fruto. Y cuando el Espíritu de Dios viene a nuestra vida, el Espíritu produce frutos en nuestra vida.
Los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero mire lo que dice este pasaje. Vaya conmigo, Gálatas 5:16. Digo pues, dice el apóstol Pablo a esta iglesia en Galacia, andad en el Espíritu, es andad en amor. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? ¿Cuál es el primer fruto? Amor. Y dice, andad en el Espíritu es andar en amor. ¿Hasta ahí estamos bien? Y no satisfagáis los deseos de la carne. Escuche bien, Espíritu, amor. Carne no es amor. Digo que amo, pero no tengo el amor firme. Actuar con amor. Amor, madurez, firme, estable, permanece en amor, permanece en Dios. Inmaduro, inestable, dice que ama, pero en realidad a la hora de los hechos, ya no te amo. No me va bien, ya no te amo. No me das la quincena, ya no te amo. Va conmigo. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quieres. Dijimos hace rato en San Juan 15 que si permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros, entonces podremos pedir lo que queramos y será hecho. Pero el espíritu quiere hacer lo correcto, la carne quiere hacer lo contrario, se opone. Por eso no recibimos lo que queremos, porque hay una lucha entre el consejo de Dios en pedir como conviene y en el consejo de nuestra carne pedir como no conviene, lo que perjudica. Esto es lo que beneficia. Pero sigue diciendo ahí, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, escuche bien, obras de inmadurez de la carne. Primero, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Tal vez usted diga, pues nada de eso yo participo, pero mire, enemistades, pleitos, celos. A ver, pastor, ¿leyó bien? ¿Dijo celos? Pues aquí dice celos. Carne, inmadurez, irresponsabilidad. Celos, iras, contiendas, discusiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras. A ver, pastor, dígame otra vez, ¿leyó bien? Porque aquí la esposa le dice al esposo, ¿escuchaste? ¿Qué dice ahí? Repítalo, pastor. Borracheras. Es una, pastor. Una no es ninguna. Bueno, ok. Aquí dice borracheras. ¿Qué más dice? Orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, os corrijo. Y dice, como ya os lo he dicho antes, ya se los dije, que los que practican tales cosas, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Le está hablando a la iglesia de Galacia, le está hablando a los cristianos que tenían estas prácticas todavía. ¿Qué tenían que hacer? Podar, cortar, recortar aquellas cosas que les estaban perjudicando. Y no tenemos que esperar a que Dios venga y trate con nosotros. Simplemente yo ya escuché el consejo, voy a empezar a hacer paso por paso lo que considero que yo debo de agradar a Dios. ¿Sabes una cosa? Cuando una persona escucha esta palabra, el Espíritu Santo le redarguye y empieza ahí a hacer algo en su interior. Y normalmente cuando el Espíritu está en su vida todavía para influenciar en sus decisiones para bien, lo va a impulsar a venir al altar y decir, Señor, yo te he fallado en esto, Señor, reconozco que yo he sido celoso, reconozco que yo he sido celosa, reconozco que yo me he peleado, reconozco que yo he hecho esta cosa, esto, reconozco, perdóname, Señor. Pero cuando ya es algo común,
hábitos o práctica común, es porque está seco y no va a permitir que sea podada su vida. Pero una persona madura, reconozco mi pecado, reconozco que he fallado. En esta área, sí he fallado, perdóname, Señor. ¿Y qué hace Dios? Te ayuda Él viene y recorta eso y te ayuda a que lleves más fruto. Aunque es Dios el que hace la poda con su palabra, porque es la palabra la que nos limpia, la que nos poda, como lo dije al principio, aunque es Dios, nosotros tenemos que aceptar que Él nos pode. Él no nos poda a la fuerza. Nosotros tenemos que estar dispuestos a decirle: Señor, aquí está mi rama, pódame. Quiero llevar fruto y fruto que permanezca. Pódame en esas áreas donde yo necesito tomar tu consejo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Tengo 10 minutos. ¿Los tomo en cuenta o corto ya? Es que hay una palabra que Dios me está dando, se las puedo compartir y está tremenda. ¿Corto o le seguimos? Le seguimos. Está tremendo esto. Dios es el que poda, pero yo tengo que estar dispuesto a que Él pode, a que Él venga y corte. Vaya conmigo, por favor, a Marcos capítulo 9, verso 42. Marcos 9, 42. El Señor Jesús mismo le dice a los discípulos, ¿se acuerdan que leímos hace un momento que los frutos de la carne, entre ellos era el adulterio? ¿Y qué es el adulterio? Pero dice el Señor: habéis oído que pues no cometerás adulterio, pero cualquiera que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró con ella. Solamente con mirarla. Ya no está hablando de tener algo físico. Con mirarla, ya adulteró ¿dónde? Corazón. Por eso este pasaje, Marcos 9:42, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se arrojase en el mar. Verso 42, va. Primero, si tu mano te fuera ocasión de caer, ¿qué dice? Córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Pero ahí dice, ¿quién la va a cortar? Si es tu mano, ¿quién la va a cortar? Uno mismo. Corta tu mano. Ahorita le explico al final. Si tu pie, primero la mano, ahora el pie. Tu mano es lo que haces. Tu pie es hacia dónde caminas, los caminos que tú tienes. Te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor es entrar a la vida cojo que teniendo los pies y ser echado al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Tu mano, tu pie, y el 47 dice, y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos y ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Manos, pies y ojos. Hermana Marta, ¿se acuerda de ese canto? Manos y pies. No es literal cortar. No es literal sácate tu ojo. Es haz lo que sea necesario para que aquello que tus ojos
han provocado que tú cometas ese pecado, ya no lo hagas. Corrige los caminos que te han llevado a hacer lo incorrecto y haz lo correcto. Hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero al final lo llevan ¿a dónde? A la muerte. ¿Dónde caminas? Tus ojos. Muchas veces nosotros nos dejamos mover por lo que vemos y no por lo que no vemos. Inmadurez, irresponsabilidad y añado incredulidad. Madurez, responsabilidad y fe. Una persona que aprende a caminar, a aceptar el consejo de Dios, no por lo que ve, circunstancias de la vida, sino por lo que no ve, lo que Dios puede hacer en tus circunstancias de tu vida. Esto es andar por fe y no por vista. Y muchos creyentes viven la vida cristiana por lo que ven, cuando Dios espera que vivamos la vida cristiana por lo que no vemos, pero que sabemos que Dios nos lo va a mostrar. Si Dios nos aconseja cortar con algo, corta. Dios te quiere prosperar. Y algunos dicen, doctrina de la prosperidad. No, Señor, yo no estoy hablando de prosperidad de ese tipo. Yo estoy hablando de prosperidad en dar fruto que agrada a Dios, espiritual. Y estoy hablando de prosperidad de la felicidad verdadera, no de una felicidad temporal, que es lo que produce la inmadurez. El hijo pródigo le dijo a su padre, dame lo que me corresponde, y en su irresponsabilidad, en su inmadurez, fue y lo malgastó todo y vivió perdidamente. En su inmadurez. Pero cuando él entendió y aprendió el consejo de su padre, ¿qué estoy haciendo aquí? Cuando en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Maduro dijo, iré a mi padre y le diré, papá, perdóname. Es cierto, yo te dije que ya no quería estar aquí en casa, pero perdóname. Y volveré a casa de mi padre y le diré, perdóname. No merezco ser tu hijo. Reconocimiento, arrepentimiento. Hazme como uno de tus jornaleros. Pero el padre, cuando el hijo fue, padre maduro, lo abrazó y lo besó y le dijo, hijo, tú eres mi hijo. Y veo tu actitud, que regresaste. Estabas perdido, pero has vuelto. Habías muerto, estabas muerto para todos, pero has vuelto a vivir. Madurez del padre para con su hijo. Nuestro Padre sigue esperándonos con los brazos abiertos y espera que cortemos con aquel estilo de vida, hábitos, cosas que nos han ido alejando de Dios poco a poco, hasta llegar a estar con el Padre y deleitarse en el Padre, en la casa del Padre, sentir la presencia del Señor. Termino con este pasaje, un pasaje muy cortito, pero quisiera leértelo. San Juan capítulo 6, verso 27. San Juan 6, 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Trabajamos, una persona madura, por lo que permanece. Inmadura, lo que no permanece. Tu vida
vale mucho. ¿En qué estás desgastando tu vida? ¿Trabajas en lo que perece o en lo que permanece para siempre? Y no quiero que me malinterprete. Vaya a Eclesiastés, por favor. A Eclesiastés, acompáñeme, y voy a pedir a los muchachos de la alabanza si pueden pasar. Eclesiastés capítulo 5, verso 4. No, capítulo 5, verso número 19. Eclesiastés 5, 19. Mire, escucha bien. Con esto cierro todo el sermón de esta mañana. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Escuche bien. Señor, yo estoy dispuesto a que tú me podes. Y si tú podas esta área en mi vida, yo estoy dispuesto, pero yo escuché hoy que tú vas a concederme lo que quiera. Y estoy considerando tu palabra. Si tú consideras a Dios, escucha bien, fíjate lo que lees en este momento. Palabra de Dios para tu vida. Mejor es que prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga, perdón, estoy leyendo el 19, ¿verdad? Leí primero el verso 4 y el verso 5. Mejor es que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Si tú le dices al Señor, Señor, yo permito que me podes y voy a hacer lo que tú me pides, deja que Dios te pode y permite que Dios corte con aquello que te está perjudicando. Si eso pasa y estás dispuesto, verso 19, asimismo a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también la facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es un don de Dios. El que tú trabajes y goces de todo lo que Dios te bendice es un don de Dios. Dios te lo está dando. Pero sigue diciendo, verso 20, porque no se acordará, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Este pasaje de Eclesiastés está diciendo, Dios te ha bendecido y te ha dado la oportunidad de disfrutar el trabajo y gozarte. Disfrútalo, es un don de Dios. Pero esa es tu parte. Pero hay una parte que Dios también quiere darte. Y dice este pasaje que Dios llenará de alegría el corazón. Habla de la verdadera felicidad. Cuando tú caminas en lo que permanece, ¿eres feliz solo o acompañado? ¿Eres feliz no teniendo o teniendo? Porque decía el hermano Lalo, si tengo a Dios, lo tengo todo. Pablo lo declaró así: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sea que tenga escasez, me adapto a la escasez y vivo conforme a la escasez. O sea que tenga abundancia y disfruto el tiempo de la abundancia. Pero soy feliz no porque tenga o no tenga, soy feliz porque Dios está conmigo. Hoy Dios quiere solamente recordarte: quiero que seas feliz. Y la mejor manera de ser feliz es recibe el consejo y empieza a permitir que Dios corte lo que perjudica tu vida. El fruto que viene traerá gozo, felicidad y alegría. A veces el podar duele, pero si Dios lo hace es por nuestro bien. Quisieras esta mañana estar de pie un momento y decirle: Señor, yo soy un árbol plantado en tu casa. Yo quiero dar frutos, Señor. Mira este árbol y mira las ramas. Y si esas ramas